Bueno, entonces, vamos a recordar primero estas dos herramientas biotecnológicas que habíamos visto, que ustedes, bueno, las van a ver en mayor profundidad cuando lleguen a ingeniería genética y demás, pero que bueno, ahora nos viene bien ya ir conociéndolas, porque bueno, después también en los seminarios de paper las van a ver. Entonces, uno eran los plásmidos, que eran estas moléculas de ADN circular, doble cadena, que tienen su origen en las bacterias, o sea, existen naturalmente en los plásmidos, solo que, bueno, como digo yo, se tunean un poco para convertirlos en una herramienta de uso en el laboratorio. ¿Y por qué se convierte en una herramienta? Porque, bueno, básicamente se modifican un poco, se achican y se le agregan secuencias o fragmentos que ayudan en las técnicas de biología molecular, fundamentalmente en las técnicas de clonado y expresión de genes. Entonces, esos plásmidos de origen bacteriano que están modificados se convierten en vectores y que típicamente tienen que tener estos tres elementos, indispensables. Después pueden tener un montón de cosas más y hay infinita variedad de plásmidos distintos con funciones distintas. Pero sí o sí tienen que tener un origen de replicación, que es lo que les va a permitir replicarse dentro de la bacteria, un sitio de clonado múltiple, que es justamente una región donde hay un montón de sitios de reconocimiento para enzimas de restricción, o sea, endonucleasas de restricción, y que es este sitio el que permite insertar algún fragmento de interés, que es lo que comúnmente se llama clonar, utilizando estas enzimas, ¿no? Como para hacer cortar y pegar el gen de interés o el fragmento de interés. Y un marcador de selección que típicamente es una resistencia a un antibiótico que va a permitir seleccionar las bacterias que portan el plásmido de interés con respecto a aquellas que no lo tienen. Bueno, entonces vimos posibles tipos de marcadores de selección. Esta es la forma en que normalmente se presentan los plásmidos en los catálogos comerciales y bueno, en ellos siempre podemos distinguir estos tres elementos. Y luego vimos las endonucleasas de restricción, que son enzimas también de origen bacteriano, que cortan internamente moléculas de ADN. Recordemos que las exonucleasas, tanto 5' como 3' cortan desde los extremos, y las endonucleasas cortan internamente moléculas de ADN. Y lo hacen de manera específica, en unas secuencias especiales que tienen una simetría particular, que se llama palindrómica, que puede ser de entre 4 y 8 nucleótidos. Entonces, el corte se da entre el grupo fosfato de un nucleótido y el oxígeno que está en el carbono 3, de modo que cuando la enzima corta, una de las cadenas va a quedar con su extremo oxidrilo 3' libre y la otra va a quedar con el fosfato 5' libre. Es decir, que luego del corte, este nucleótido y se pueden volver a unir, o sea, entre sí o con otros. Es decir, que los extremos que dejan estas endonucleasas de restricción permiten que esas nuevas moléculas, esos fragmentos que se generan, puedan volver a generar enlaces fosfodiéster con otros fragmentos o con otros nucleótidos. Bien, bueno, acá veíamos entonces cómo son los sitios de reconocimiento. Las enzimas, estas cortan en las dos cadenas de ADN, y dependiendo si el punto de corte dentro de la secuencia de reconocimiento, si el punto de corte está en el medio, o sea, justo en el medio del sitio de reconocimiento, entonces se generan extremos romos. Pero si el punto de corte está hacia un extremo u otro del sitio de reconocimiento, entonces la enzima, como las cadenas son antiparalelas, necesariamente la enzima hace este tipo de cortes
y va a generar extremos que se llaman cohesivos, sticky o pegajosos, porque los fragmentos que se generan van a tener algún par de nucleótidos que quedan sin hibridar. Pero que bueno, estos extremos son los que van a permitir, los que mejor van a permitir el clonado o la inserción de algún fragmento de interés, porque estos 4 nucleótidos se pueden emparejar con otro fragmento que posea los complementarios. Entonces, de esa manera, uno corta y pega fragmentos dentro de los plásmidos. Y como les decía, como estos sitios quedan sanos como para volver a unirse, luego, si además hacemos una incubación con una enzima que se llama ligasa, que genera los enlaces fosfodiéster, entonces esto nos permite pegar, ¿no? dos fragmentos. Bueno, y entonces teníamos algunos ejemplos de cómo se aplican estos sitios de corte en la resolución de problemas. Entonces yo ahora me voy a pasar a esta presentación para terminar de resolver esto que habíamos visto. Bueno, en el ejemplo 1 ya lo resolvimos el otro día y era como fácil, ¿no? ¿Cómo reconocemos si un sitio, si una secuencia determinada puede corresponder a un sitio de reconocimiento de una enzima de restricción de tipo 2? Entonces, habíamos visto que cuando se nos presenta una secuencia de este tipo, ya sabemos que siempre se escribe de 5' a 3', entonces lo que hacíamos era escribir la complementaria y leer. Si de 5' a 3' arriba leo lo mismo que de 5' a 3' abajo, entonces la secuencia podría ser un sitio de reconocimiento. Después, otro tipo de ejercicios que tienen en la guía es cómo convertir una secuencia que está acá. Una secuencia determinarla, cómo convertirla en un sitio de reconocimiento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, CGT, ¿qué le tengo que agregar para que esto pueda ser un sitio de reconocimiento de enzima de restricción? Y el que le tengo que agregar significa, de vuelta, que si yo leo acá arriba de 5' a 3', tengo que leer lo mismo que abajo de 5' a 3'. ¿Sí? Entonces, si quiero, por ejemplo, armar un sitio de restricción de 6 posiciones, acá me van a faltar 3. Pero cuando yo, acá, este es el extremo 5', leo hacia la derecha. Profesora, disculpe, sí. ¿no lo estamos viendo a usted? ¿Está bien o deberíamos ver alguna imagen? Ah, sí, yo digo, por ahí toqué algo. No, se salió, perdonen, se salió el compartir. No, me estaba mostrando el ejercicio. A ver, ahora. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ahora sí. Ah, listo. No, avísenme porque se ve que por algún motivo se sale. Bueno, estábamos acá, en este caso, en el que si tenemos una secuencia dada, tenemos que convertirla en un sitio de reconocimiento. Entonces, fíjense, acá tenemos en este ejemplo 4, una secuencia que nosotros deberíamos completar. Por ejemplo, si pensamos que queremos hacer un sitio de reconocimiento de 6 posiciones, deberíamos tener 3 posiciones más, seguidas de esta T. De modo que cuando leemos del extremo 5', que sería la C, el primer nucleótido, hacia la derecha, hacia el extremo 3', en la cadena de arriba tenemos que leer lo mismo que desde el extremo 5' de la cadena de abajo, que va a estar más hacia la derecha, hacia el extremo 3', que va a estar hacia la izquierda. Pero imagínense que cuando nosotros queremos empezar a leer de abajo, lo primero que vamos a leer es el extremo 5', ¿no? Y el extremo 5' se corresponde con este extremo 5'. ¿Sí? Entonces, si nosotros
hacemos la imagen especular complementaria, logramos tener un sitio de reconocimiento de una enzima de restricción. ¿Sí? Bueno, en el caso son AITs, por ahí no se visualiza tanto, pero en el caso 4, que es en el que estábamos viendo, fíjense, nosotros teníamos solo esto, CGT. Entonces, le tenemos que agregar 3 posiciones para convertirlo en un sitio de enzima de restricción. Pero esas 3 posiciones vienen dadas por la complementariedad de bases, ¿no? Porque, de vuelta, si yo tengo que leer de acá para allá lo mismo que en la de abajo, de derecha a izquierda, entonces la primera posición en la cadena de abajo va a ser esta C, la segunda la G y la tercera la T. Y luego simplemente relleno las complementarias. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. Sí, bueno, y de esa forma pueden completar cualquier secuencia que tengan, la pueden convertir en un sitio de reconocimiento. ¿Sí? Si ustedes en vez de hacerla de 6 la quieren hacer de 8, bueno, le pueden agregar 2 nucleótidos más que los inventan ustedes y hacen el mismo procedimiento y la convierten. Bueno, y este ejemplo también lo habíamos visto, como qué patrón de bandas o qué fragmentos obtenemos en una molécula de ADN, si es lineal o si es circular. Entonces, si supongamos que se cortan con todas, bueno, son 3 enzimas, con las 3 enzimas se digiere este fragmento. Entonces, si fuera lineal, tendríamos todos estos pedacitos, ¿no? 120, este pedazo que es 230, este que es 590, 180 y el final. Pero si fuera lineal, estos 2 extremos no van a aparecer como fragmentos, sino que se van, o sea, el de 120 y el de 80, que son los 2 extremos, sino que se van a aparecer como un fragmento único porque esta punta va a estar unida a esta. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y recordar cuando uno hace el patrón de bandas, si la molécula es lineal o circular, hay una pequeña diferencia en ese sentido. Bien, bueno, y acá tienen los cortes individuales con cada enzima. Bien, y otro tipo de problemas que les puede aparecer es no armar las bandas o los fragmentos que se obtienen, sino al revés. Si ustedes tienen un patrón de bandas experimental, como puede ser armar el mapa de restricción, es decir, ubicar las posiciones en las que estas enzimas cortan en un determinado fragmento. Entonces supongamos que tenemos este patrón de bandas, al cortar con esta enzima, al cortar con esta, y cuando se corta con las 2 juntas, se obtiene este patrón. Y tenemos que hacer lo que se llama el mapa de restricción, es decir, ubicar estos sitios en el fragmento. Entonces, para visualizar esto, ustedes cómo arrancarían, por ejemplo. No vamos siempre me olvido de sacar los extremos, no vamos a considerar los extremos, ¿sí? Porque con esta información no podemos saber cuál es el extremo 5' o el 3'. Simplemente la posición relativa de los sitios. Entonces, no sé, ¿cómo pondría empezarían a pensar? en cada extremo el más grande y en el otro extremo el más chico, el corte más chico. No sé si está bien lo que pienso. En un extremo pondría el corte en 1000 y el otro el corte en 100. Y después estaría, no sé si está bien. Puede que esté bien, pero es un paso arbitrario, ¿no?
Quizás pensemos en algo que podamos deducir. A ver, miremos esto, por ejemplo. Ahí ustedes tienen fragmentos que aparecen al cortar con una enzima, pero que después no se ven cuando se hacen los cortes con las dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo, por ejemplo, un sitio de corte acá con una enzima que me da dos fragmentos, pero cuando hago eco y BAM, BAM corta acá y acá, por ejemplo, ya no voy a ver los mismos fragmentos, porque ya hay más cortes, ¿sí? Por eso no se coinciden casi, o sea, la mayoría no coincide lo que yo veo con una enzima, lo que veo con ambas, porque hay cortes en el medio, ¿sí? ¿Eso se comprende? Pero hay dos casos que sí. Uno de ellos es esta banda de 300. Si yo cuando corto con una enzima observo una banda de 300 y cuando corto con las dos la sigo observando, ¿qué significa eso? ¿Dónde está ubicada esa banda, ese fragmento? Primero. ¿Cómo? En el eco. Primero. Sí, primero o último, Ah, pero está en un extremo. listo. ¿Sí? Está en un extremo y entre el final o el inicio de la molécula hasta ese sitio de corte no hay nada más. No corta ninguna otra enzima. ¿Sí? Por eso no importa si corto solo con eco o corto con eco y BAM, solo veo la banda de 300. ¿Sí? Y lo mismo sucede con la de 100. ¿Sí? Si yo corto con esta enzima, veo la banda de 100, y si corto con las dos también. Eso significa que también está en un extremo y que entre este corte, este sitio de corte, y el final, digamos, y el extremo de la molécula, no hay ningún otro sitio de corte. ¿Sí? Entonces, ¿en qué extremo está cada uno? No lo podemos saber. Por eso le decía que no les podemos adjudicar extremo 5', 3'. Simplemente vamos a ver la posición relativa. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que están así. Los puedo ubicar al revés, no hay problema. Entonces, si eco corta en la posición 300, ¿sí? Yo sé que entre este extremo y este sitio de corte no corta nada más. Solo corta eco acá. Por eso, tanto con el corte único como con el corte doble, esta banda de 300 se ve igual. Y lo mismo ocurre con esta banda de 100. Son las que están primeras desde los extremos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y ahora, en función de estas posiciones, tenemos que ubicar el resto de las bandas. Entonces, por ejemplo, miremos este caso. Cuando cortamos con la enzima BAM, aparece una banda de 550. Pero en la digestión doble, esa banda ya desaparece, no existe más. Pero en cambio, puedo visualizar dos bandas, una de 300 y una de 250, que sumadas me dan esta de 550. Como la de 300 ya la tengo ubicada, entonces podemos asumir que la banda de 250 está acá. ¿Sí? Entonces, cuando cortamos solo con BAM, tenemos una banda de 550, que es todo esto. Cuando cortamos solo con eco, tenemos una banda de 300. Y cuando cortamos con ambas, tenemos tanto la de 300 como la de 250. De manera similar, podemos razonar con esta banda de 500, que en la digestión doble desaparece, pero está representada por estas dos, la de 400 y la de 100. Nuevamente, como la de 100 ya la tenemos ubicada,
Entonces, la de 400 se encuentra en esta posición. De modo que, nuevamente, si solo cortamos con eco tenemos una banda de 500, si solo cortamos con BAM tenemos la banda de 100, pero si cortamos con las dos, vemos ambas, la de 400 y la de 500. Y con eso ya queda el resto de las posiciones definidas. Entonces, si vemos los cortes en azul, que son los de eco, podemos identificar la banda de 300, la banda de 500, y esta banda que va desde acá hasta acá, que son 600 más 250, 850. Si vemos la digestión con BAM, que son las rojas, tenemos la banda de 100, la banda de 550, que ya analizamos, y esta banda del medio, que es 600 más 400, 1000, que es la que está acá. Y las dobles, bueno, son cada uno de los fragmentos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como un jueguito de lógica. Sí, ahora se entendió. ¿Sí? Ahí está, bueno, nada. No van a tener cosas así tan deductivas, pero bueno, esa es la forma en que podemos ir desde acá, sabiendo los cortes, a armar el patrón de bandas, o al revés, desde el patrón de bandas, estimar o ubicar de manera relativa los sitios de corte en una molécula. Bien. Bueno, ya es uno de los problemitas que tienen, sí, ya que estamos lo vamos a revisar en la guía. Y es un poco para recordar cómo nombramos las cadenas, o sea, qué es una cadena positiva, qué es una cadena negativa, y cómo se nombra. Entonces, teniendo una secuencia de ARN mensajero, que es esta, recordemos que siempre el ARN mensajero tiene una U en vez de T, y siempre la secuencia se escribe de 5' a 3'. Entonces, el problema nos pide escribir la secuencia de la cadena positiva del DNA y la secuencia de la cadena negativa del DNA. ¿Sí? La cadena positiva del ADN es la misma que la del mensajero. ¿Sí? Entonces, para escribir la cadena positiva simplemente tenemos que cambiar la U por T. Y la cadena negativa va a ser la complementaria. ¿Sí? Si yo tengo la cadena positiva del ADN, la complementaria va a ser la negativa. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que si me piden escribir la cadena negativa, yo siempre la voy a tener que escribir de 5' a 3', porque así se escriben. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la cadena positiva, la que está acá, la de abajo, de 5' a 3'. La complementaria de esta es esta. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen escribir la cadena negativa, yo no voy a escribir esto, T, A, C, A, A, T, porque acá estoy arrancando en el extremo 3'. Entonces, la voy a nombrar, pero desde el extremo 5'. T, C, A, T, que es como está acá. ¿Sí? Bueno, nada, eso para repasar un poco las nomenclaturas. Bueno, este es otro problema, me parece, de la guía, donde tenemos una secuencia de mensajero y en función de los posibles marcos de lectura hay que ver cuántos péptidos están codificados. Entonces, recordemos que el codón AUG es el que determina un marco de lectura. Es el inicio, porque todos los péptidos comienzan con metionina. Entonces, si nosotros tenemos una secuencia dada y queremos ver cuántos marcos de lectura hay, bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar todos los AUG, que son los que codifican para metionina. Y desde ahí empezamos a contar de a 3.
Entonces, este es a ver si lo tengo resuelto después, sí. Entonces, si tomamos el primer marco de lectura, nos va a dar este polipéptido. AUG, metionina, UA, que debe ser leucina, UAA, isoleucina, bueno, van de a 3 y van identificando el polipéptido. Si, como pasa acá, ustedes llegan a un codon stop, entonces el polipéptido se termina ahí. Por lo tanto, el último aminoácido es la prolina, que es CCA. Bueno, ese sería un marco de lectura. Fíjense que no necesariamente, acá está el otro AUG, ¿sí? Si yo tomo este marco de lectura, este desaparece. A veces pasa que hay más de un AUG y quedan como, se llaman en frame, o sea que si yo leo desde acá, cuando llego al segundo AUG lo leo como AUG. Es como que están separados de a 3, por múltiplo de 3. Pero otras veces no, pasa como acá, que si yo arranco de este AUG, tengo una secuencia, y si arranco de este, tengo otra completamente distinta. ¿Sí? Cuando están, como les digo, que se llama en frame, cuando están separados por múltiplo de 3, el polipéptido es el mismo, solo que si arranco de un AUG que está más hacia la izquierda, voy a tener un polipéptido más largo que si arranco de otro que está más hacia la derecha. Bueno, entonces si arrancamos del segundo AUG, vamos a tener, y vamos de a 3, vamos a tener este polipéptido porque también llegamos a un codon stop. Y si arrancamos desde el último AUG, también llegamos a un codon stop y este es el péptido que obtenemos. ¿Cómo sacamos el peso molecular? Bueno, eso ya lo saben. Si tiene 8 aminoácidos, va a ser aproximadamente, multiplicamos por 110 el número de aminoácidos y tenemos el peso molecular. Bueno. ¿Dudas de esta parte? No me acuerdo si el otro día vimos electroforesis en geles de agarosa. Sí, profe, lo vimos. Lo vimos, entonces está listo. Entonces esta presentación ya la terminamos. Bueno, ¿duda de estos poquitos ejercicios que son fáciles y bien teóricos? Con esto ya alguna cosita de la guía van a poder hacer si es que llega. Bueno, profe, una pregunta. Sí. Si yo arranco desde el segundo AUG, lo que está delante de ese AUG no se cuenta. No. Cuento desde ahí hasta donde tengo el stop. Claro, exacto. Ok. Exacto. Y estas cosas a veces ocurren en la naturaleza, suelen ocurrir en algunos virus también, de tener más de un posible marco de lectura. Entonces, con una misma secuencia se generan dos proteínas distintas. Si arrancan un AUG, tiene una proteína, y si arrancan otro, tiene otra distinta. Y eso es, por eso a veces aparecen los virus, porque es una forma de economizar, ¿no?, material genético. Bueno, vamos, esperen que voy a ir cerrando acá. Bueno, vamos entonces a la clase propia de hoy, que vamos a empezar con las técnicas para el estudio de ácidos nucleicos. Si no llegan a ver la pantalla en algún momento, me avisan, por favor.
Bueno, y vamos a arrancar con las técnicas o los procedimientos para purificar ácidos nucleicos. ¿Y qué significa purificar? Separarlos de los otros componentes celulares, ¿sí? Como proteínas, lípidos, hidratos, etc. El mismo principio que usábamos para purificar proteínas, que era separar las proteínas de todos los demás componentes celulares, acá es lo propio, pero para los ácidos nucleicos. Siempre es importante, al momento de purificar ácidos nucleicos, evitar la fragmentación. Recuerden que si estamos pensando en, por ejemplo, ADN genómico, son moléculas muy grandes, muy largas. Entonces, se puede generar por el tratamiento mecánico alguna ruptura. Y otra cosa que es importante tener en cuenta siempre que se quiera purificar ácidos nucleicos es evitar la acción de las nucleasas, ya sean endógenas o exógenas, porque, tanto para ADN como para ARN, porque las nucleasas están presentes en todas las preparaciones y bueno, claramente van a degradar el material que queremos purificar. Para evitar este efecto de las nucleasas, entonces lo más aconsejable es siempre trabajar en frío, porque las nucleasas son enzimas, obviamente, si estamos trabajando en frío, en hielo a 4 grados, la actividad de las enzimas va a estar muy enlentecida, va a estar muy disminuida. Y trabajar con reactivos libres de nucleasas, ¿sí? Hoy en día todos los descartables, tubos, tips, soluciones, etcétera, vienen libres de nucleasas. Y bueno, todo lo que son soluciones y preparaciones propias del laboratorio se autoclavan, y se autoclavan no para que estén estériles, sino para que estén esterilizados, porque no es necesario trabajar en esterilidad en estos casos, pero sí el paso por el autoclave obviamente elimina las nucleasas que, al ser enzimas y proteínas, en las condiciones del autoclave se desnaturaliza. Bien, y otra cosa que es importante es evitar el arrastre de solventes, sales y demás reactivos que se suelen utilizar en este proceso, porque estos solventes o sales pueden afectar los ensayos posteriores que se hagan con esos ácidos nucleicos, algunos de los cuales son bastante delicados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, querés después hacer una secuenciación, hacer algún tipo de PCR, etc. Bueno, ¿cómo purificamos los ácidos nucleicos? Básicamente hay 3 pasos. El primero es la ruptura celular, ¿sí? Es decir, el tejido, la célula, lo que sea que tengo, lo tengo que romper. Recordemos que si queremos extraer ARN, por ejemplo, mensajeros, tenemos que romper la célula, y si queremos extraer ADN genómico, además tenemos que desintegrar el núcleo para poder acceder al material. Entonces, en este paso hay distintos métodos físicos o químicos que van a hacer la ruptura celular. Los ácidos nucleicos quedan liberados y, bueno, siempre tenemos, al igual que teníamos con proteínas, un primer paso, que es una centrifugación, para tener en el pellet todos los restos celulares, todo ese material grosero que no nos interesa, y en el sobrenadante los ácidos nucleicos y, bueno, las proteínas que todavía vienen acompañando. El siguiente paso va a ser eliminar estas proteínas que no nos interesan. Nosotros nos queremos quedar con los ácidos nucleicos. Entonces también hay distintas formas de eliminar las proteínas de esta mezcla, de este sobrenadante que queda.
Y por último, el tercer paso es la purificación propiamente dicha. O sea, pues también hay, vamos a ver, distintos métodos por el cual de manera selectiva vamos a quedarnos con el ARN o el ADN y eliminar todo el resto. Para la eliminación de proteínas tenemos métodos más convencionales, vamos a decir más viejos, que incluyen la extracción orgánica, que se hace con fenolcloroformo, también por salting out, que si recuerdan, el salting out era un fenómeno en el cual aumentando la concentración de sales se lograba una precipitación diferencial de las proteínas, ¿sí? Esto es el mismo principio. O la unión selectiva a soportes sólidos, que es lo que hoy en día más se utiliza. En el caso que vayamos por estos métodos más convencionales, una vez que se separan, ¿no? Con estas metodologías, separamos las proteínas del ácido nucleico. Y el ácido nucleico luego se concentra, precipitándolo con algún alcohol, y bueno, finalmente se resuspende en el buffer adecuado o en agua. Y en el caso de la unión selectiva es una especie de, o sea, el principio es el mismo que las cromatografías que vimos, el ácido nucleico se une por algún tipo de propiedad a una columna y todo el resto pasa, entre ellos las proteínas y todo lo que no queremos conservar. Y luego el ácido nucleico se eluye de esa columna. Bien, ¿cómo preparamos el extracto celular? Es decir, como la ruptura de las células. Lo podemos hacer por métodos físicos, entre los cuales tenemos los morteros, como los que se usan en la cocina de una casa, solo que bueno, en el laboratorio los morteros son de porcelana y la parte interna y el mortero propiamente dicho está como esmerilado, es muy poroso, entonces bueno, con esa fricción se logra disgregar todo el tejido. Puede ser una prensa, puede ser sonicación, que es por sonido, y hay también, bueno, equipos que se llaman homogenizadores, que hacen como unas vibraciones muy violentas, y al material se le incorpora unas perlitas que ayudan a disgregar. Dependiendo del material que tenga, es lo que voy a elegir. Si yo tengo una suspensión celular, que solo tengo que romper las células, es algo, no voy a tener que hacer algo muy agresivo. Pero si tengo, no sé, un tejido muscular, por ejemplo, muy fibroso, bueno, voy a tener que o morterear o, bueno, darle con un homogenizador. Incluso combinar, ¿no? o sumar a un método físico, un método químico para romper bien todo ese material. Y entonces, bueno, los métodos químicos incluyen compuestos que rompen las membranas celulares y las paredes celulares en el caso de bacterias y células vegetales. Entonces, como les decía, a veces se utilizan ambos en combinación. Entonces, en el paso 2, una vez que el material está disgregado, centrifugamos y tenemos en ese sobrenadante todas las proteínas y los ácidos nucleicos, tenemos que separar a las proteínas. Y una de las formas de separarlas es desnaturalizarlas, hacer que su solubilidad disminuya, y entonces van a precipitar. Al perder también que pierdan su actividad biológica, y para eso se utilizan distintos agentes, entre los que están algunos detergentes iónicos, ya lo conocen, el SDS, agentes caotrópicos, que son uno de los más usados, urea, erisotiosanato de guanidino, agentes reductores, son todas agentes que ya conocen que afectan a las proteínas.
Y también a veces se utiliza esta enzima que se llama proteínasa K, que digiere proteínas y que especialmente cuando se quiere hacer purificación de ADN, la proteínasa K ayuda, sobre todo si es ADN genómico, ayuda a que el ADN que está compactado y con proteínas, ayuda a desplegarlo, ¿no? La proteínasa K digiere todas esas proteínas asociadas. Bien, entonces, una de las formas de separar las proteínas de los ácidos nucleicos será esta extracción orgánica. La extracción orgánica utiliza fenol y cloroformo. Hay una leve diferencia entre la purificación de ARN y ADN. Para purificar ARN se utiliza un fenol equilibrado con un buffer más ácido, y para ADN es un buffer levemente básico. El fenol, bueno, como sabrán, es muy poco soluble en agua, y entonces todas las proteínas desnaturalizadas, todo lo que perdió solubilidad, rápidamente va a incorporarse a esta fase fenólica, que es mucho menos soluble. Y el cloroformo se incorpora para ayudar a eliminar el fenol en la fase acuosa. Y bueno, favorece la separación de la fase acuosa y la orgánica. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ustedes imagínense, tenemos el sobrenadante, donde están las proteínas, los ácidos nucleicos. A ese sobrenadante se le agrega una mezcla de fenolcloroformo. Se agita bien y luego se separan. Uno puede dejarlo que espontáneamente las fases se separen, como si tuviéramos aceite y agua, ¿no? Que se van a separar en fases orgánicas y acuosas. O puede acelerar ese proceso centrifugando. Entonces, bueno, acá tienen representado, ¿no?, lo que ocurre. Estamos acá, ¿no? Se agita, se mezcla todo, y luego cuando centrifugamos o lo dejamos mucho tiempo, se van a separar las dos fases. La fase orgánica en la parte inferior del tubo, donde van a estar todas las proteínas desnaturalizadas, y la fase acuosa, o soluble en agua, en la parte superior, porque es menos densa, entonces queda en la parte superior, donde se va a encontrar el ácido nucleico. Y bueno, y siempre va a haber una interfase más o menos sucia en el medio. Bueno, entonces así es como se ve en la realidad, ¿sí? Es todo transparente esto, lo que más se llega a visualizar es la interfase, que suele tener, se suele ver blanquecina. Entonces en la parte de abajo está la fase orgánica, arriba la fase acuosa, donde está el ácido nucleico. Entonces nosotros lo que hacemos es, de este tubo retiramos la fase acuosa y la conservamos, y el resto lo descartamos porque no nos interesa. Bien, después vamos a volver a ver qué hacemos con esa fase acuosa. Bueno, otra forma de separar las proteínas de los ácidos nucleicos es a través de centrifugación en gradiente. En este caso usa gradiente de cloruro de cesio con bromuro de tirio. Y el principio es el mismo que usábamos para la centrifugación zonal en las proteínas. ¿Se acuerdan que teníamos un gradiente de sacarosa y las proteínas se desplazaban de acuerdo a su tamaño, su forma, hasta alcanzar una determinada longitud de desplazamiento en el tubo? De acuerdo, bueno, habíamos visto el coeficiente S de sedimentación. Bueno, acá el principio es el mismo. Entonces, se basa en esto justamente, ¿no? En la densidad de flotación, que permite que una partícula se desplace hasta un punto cuando se lo somete a una fuerza centrífuga. Entonces, acá va a ocurrir lo mismo. Y estos procedimientos son muy útiles cuando se quieren
separar ácidos nucleicos por su conformación. ¿Se acuerdan que vimos que un ácido nucleico, una molécula de DNA cerrada, circular, cerrada, tiene una conformación, esa molécula se superenrolla, dando el DNA superenrollado, y después, bueno, teníamos el DNA lineal, ¿no? Entonces, esas tres conformaciones posibles se pueden separar utilizando estos gradientes. Entonces, el cloruro de cesio es el que va a ser el gradiente, que va a permitir el desplazamiento de las moléculas de acuerdo a su forma, a su conformación, hasta un cierto punto, y el bromuro de tirio es lo que va a teñir, como se ve acá abajo, va a teñir el ácido nucleico y va a permitir visualizar las bandas. Entonces, de acuerdo, si queremos quedarnos con el DNA superenrollado, el lineal o lo que sea, bueno, vamos a elegir la banda correspondiente, y luego de un paso de diálisis para eliminar el cloruro de cesio, bueno, ya nos queda el ácido nucleico purificado. Bien, entonces, tanto ese ácido nucleico que obtuvimos de la bolsita de diálisis de recién, como el ácido nucleico que sacamos de la fase acuosa en la extracción orgánica, pueden luego concentrarse por precipitación. La precipitación de los ácidos nucleicos se lleva a cabo en presencia de alcohol, etanol o isopropanol, y cationes. Se suele usar acetato de sodio. La precipitación se hace a bajas temperaturas, y cuanto mayor cantidad de ácidos nucleicos hay presentes, es más fácil la precipitación. Entonces, lo que ocurre es que tanto el etanol como la presencia de cationes van a hacer que la solubilidad del ácido nucleico en agua disminuya. El etanol porque hace esto, ¿no? Rompe esa capa hidratante que tiene el agua. El ácido nucleico es muy soluble en agua. Entonces el etanol rompe esa capa y hace que disminuya la solubilidad. Y los cationes también favorecen esta pérdida de solubilidad junto con las bajas temperaturas. Baja temperatura significa, por ejemplo, si vamos a precipitar un ADN en presencia de etanol, significa llevarlo quizás una noche entera, dejarlo a menos 20 grados centígrados, o 2 horas a menos 80 grados centígrados, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que el ácido nucleico en estas condiciones pierde solubilidad, precipita. La forma de visualizar esa precipitación es centrifugando. Entonces se hace una centrifugación a alta velocidad y el ácido nucleico precipita. Ese precipitado se lava y se resuspende en un buffer adecuado, que también hay algunas diferencias entre el ARN y el ADN. El ADN es muy estable en buffer TE, que tiene tris y EDTA, y el ADN es muy estable a menos 20 grados centígrados y menos 80 grados centígrados desde ya, pero también se puede conservar a 4 grados por un tiempo determinado. Y en cambio el ARN es más lábil y es conveniente almacenarlo siempre a menos 20 grados por tiempo corto, y si no, directamente a menos 80. Bien, bueno, de esto ya hablamos, de la separación por disminución de la solubilidad.
Bueno, y la otra forma, las de recién eran como las formas convencionales. Las que más se utilizan hoy en día es la unión a un soporte sólido. Entonces, esto se basa en una fase líquida y una fase estacionaria, tal cual como veíamos en las cromatografías. Entonces, esa fase estacionaria va a unir selectivamente al analito, que en nuestro caso es el ácido nucleico, y del resto de la solución. Y luego ese analito va a ser despegado, eluido de esa fase estacionaria. El mecanismo general es este. Después cada metodología tiene sus particularidades. Siempre partimos de un lisado, porque digamos, la primera parte es independiente de esto, siempre hay que hacer la ruptura del tejido. Ese lisado, ese sobrenadante del lisado, entonces se carga sobre la columna, donde está la fase estacionaria, y entonces de esa manera el ácido nucleico va a interaccionar con la fase estacionaria, que normalmente es una membrana, y va a quedar retenido, mientras que todo el resto del material va a pasar de largo. Luego de lavar, cambiamos las condiciones y el material, el ácido nucleico que estaba retenido en esa membrana, eluye. Luego, cuando uno prepara el lisado, muchas veces hay un tratamiento, aparte de la ruptura mecánica y demás, hay un tratamiento de lisis particular antes de cargar en la columna, ¿sí? Porque uno de los problemas que tienen estas columnitas es que se pueden tapar. Entonces el material que se va a sembrar tiene que estar todo bien disgregado, las células bien rotas, las membranas disueltas y demás. Bueno, hay distintos tipos de soporte sólido, no me voy a detener en cada uno de ellos, después léanlos. La sílica es uno de los más utilizados. La sílica tiene carga positiva, por lo tanto, el ácido nucleico se va a unir por interacción electrostática a través de sus grupos fosfatos. Y de esta columna se eluye con agua o buffer TE. Esta es la forma que tienen estas columnitas, ¿sí? Esto blanco es justamente el material de sílica, donde el ácido nucleico interacciona. Uno carga por acá la muestra, centrifuga o aplica vacío y el ácido nucleico queda retenido en la membrana y todo el resto sigue de largo. Bueno, también hay perlas magnéticas, hay columnas de intercambio iónico, la celulosa también es un polímero que tiene gran afinidad por el ácido nucleico, y matrices que se llaman de oligo de T, que es una matriz que tiene justamente esto, tiene cadenas de T, que eso van a permitir unir de manera selectiva los ácidos, los ARN mensajeros, a través de su colita de poliA. Esa es ya más como una es de afinidad. Bueno, ¿qué dispositivos tenemos para aplicar todo esto? Estos métodos de purificación. Bueno, las columnas, que es como las que les mostré recién, las perlas magnéticas, que consisten en perlas que están recubiertas de grupos funcionales que van a interactuar por afinidad con el ácido nucleico. Pero esto ocurre todo en solución, en vez de estar la membrana en la columna, la interacción del ácido nucleico con la perla se da en solución, y como son magnéticas, lo que se hace es se aplica un imán, el ácido nucleico unido a las perlas va a precipitar, va a quedar pegado donde está el imán, y todo el resto, todo ese sonadante se retira y se tira. Esto también se lava y luego
lo que se hace es, como siempre, cambiar las condiciones para que ya el ácido nucleico no se una, no interaccione con esos grupos funcionales. Bien, y después, bueno, tenemos obviamente los robots que usan cualquiera de estas metodologías de manera automatizada, y hoy en día también han empezado a aparecer estos chips que hacen todos estos procesos. Bien, una vez que tenemos el ácido nucleico purificado, tenemos que poder cuantificarlo y determinar su pureza, tal cual como hacíamos con las proteínas. Ya vimos que las proteínas absorben a 280 nanómetros debido a sus aminoácidos aromáticos. Los ácidos nucleicos absorben a 260. Y los fenoles y las sales de guanidino a 230. Entonces, cuando queremos cuantificar un ácido nucleico, vamos a hacer una medición a 260 nanómetros. Todo esto sigue las mismas cuestiones de espectrofotometría que vimos, se aplica la ley de Lambert-Beer. Y vamos a utilizar las otras dos mediciones a 280 y 230 para determinar la pureza, porque si nosotros tenemos absorbancia medible en esta longitud de onda, significa que o tenemos proteínas contaminantes o tenemos restos de sales y fenoles. Y como dijimos al principio, estas son cosas que queremos evitar porque pueden afectar los procesos posteriores que hagamos con ese ácido nucleico. Entonces, cuando medimos en el espectrofotómetro, que en el caso de los ácidos nucleicos, bueno, y hoy en día de las proteínas también, en realidad se usan estos espectrofotómetros que se llaman nanodrop, que utilizan muy pequeño volumen para hacer la medición. Entonces, estas son las equivalencias dependiendo del ácido nucleico que tengamos. Si es un doble cadena, simple cadena, si es ARN o si simplemente es un oligonucleótido. Y entonces, aparte de hacer la medición, como le decía, de absorbancia a 260, se hacen cocientes de esa absorbancia con las absorbancias a 280 y a 230. Y hay unos rangos permitidos, no permitidos, sino rangos óptimos, valores óptimos que tienen que tener estos cocientes para que el ácido nucleico esté puro. Bien, ¿dudas de esto hasta acá? ¿De extracción? Por ahora no, profe. Bueno, bien. Bueno, esto también estuvimos viendo algo la clase pasada. Vimos que si nosotros medimos la absorbancia a 260, que ahora ya sabemos bien por qué, y de una preparación de ácido nucleico y vamos aumentando la temperatura, vamos a ver este efecto, porque digamos, la absorbancia de una molécula de ADN cuando está como simple cadena es mayor que cuando está como doble. Y este fenómeno nos permitía definir a esta temperatura, que se llama temperatura de melting, que es la temperatura a la cual la mitad de las hebras se encuentran como simple cadena. Y que, como les adelanté, va a ser un parámetro importante para varias técnicas. Entre ellas la técnica de hibridación, que esto también lo vimos en la clase pasada, cuando una molécula de ADN doble cadena se calienta o se le aplica álcali, las hebras se separan en cadena simple, eso se llama desnaturalización, y cuando estos agentes se retiran, por complementariedad de base se reconstituye la estructura de doble hélice, y eso es lo que llamábamos renaturalización. También vimos lo que son las sondas, son esas moléculas de ADN simple cadena que reconocen, son complementarias de una región específica que nos interesa identificar y que suelen tener alguna marca
para poder evidenciar el reconocimiento de esa secuencia. Bien, la clase pasada hablamos de las endonucleasas de restricción, pero aparte de las endonucleasas, hay otras nucleasas que son enzimas que degradan el DNA, ¿no? Son DNAsas, que son las exonucleasas, que van a degradar desde los extremos. Entonces podemos tener exonucleasas 5', 3' o 3', 5'. Y las enzimas que sintetizan el DNA se llaman polimerasas, ADN polimerasas. Y si sintetizan ARN, se llaman ARN polimerasas. Hay distintos tipos de polimerasas en las células. En Escherichia coli, por ejemplo, hay 5 tipos distintos. Algunas son simples, una única subunidad, otras son muy complejas y muy grandes. Y esas, típicamente las polimerasas se caracterizan por su velocidad, o sea, su velocidad de síntesis, la cantidad de nucleótidos que pueden incorporar por unidad de tiempo, por segundo, su procesividad, que es la capacidad de sintetizar una gran cantidad de nucleótidos sin disociarse, sin que la enzima digamos, se disocie si tiene subunidades o se desprenda de la cadena molde. Y las actividades de control, actividades de chequeo de la síntesis que está realizando, que es lo que se conocen como proofreading, que eso también comentamos algo, es esa capacidad que tiene la enzima de chequear si el nucleótido que incorpora es el correcto, y si no es el correcto, lo retira y coloca el adecuado. Y para retirarlo tiene justamente una actividad exonucleasa, porque tiene que justamente romper un enlace y retirar el nucleótido erróneo. Bueno, y es esta actividad entonces de proofreading lo que le da la gran fidelidad a las polimerasas. Bueno, ¿cómo ocurre, cómo trabajan las polimerasas? Ya vimos que la reacción global es esta, en la cual los sustratos son tanto la molécula de ADN naciente, la molécula de ADN que se está sintetizando, como el nucleótido. Y eso va a generar una molécula con un nucleótido más, y el pirofosfato, que es lo que se elimina luego de hacer el enlace. La ADN polimerasa requiere una cadena templado, porque necesita leer en el templado qué nucleótido hay para colocar el complementario, y también vimos que necesita una pequeña cadenita, una pequeña porción de ADN o ARN que ya esté ubicada en la molécula molde, ¿sí? Porque necesita un extremo 3' libre para empezar a sintetizar. No puede de novo unir dos nucleótidos entre sí, ¿sí? O sea, de novo no podría unir una G con la T. Necesita tener el extremo ya generado, y desde ahí comienza a trabajar. Por eso esa cadena primer, que se llama, aporta el oxidrilo 3'. Y la polimerasa requiere como cofactor el magnesio, ¿sí? El magnesio es súper importante en el sitio activo de la polimerasa, porque interviene en la estabilización del sustrato. Recuerden que el nucleótido tiene 3 grupos fosfatos, o sea, es una carga negativa altísima que se va a estabilizar por la presencia justamente de estos
cationes bivalentes que van a estar en el sitio activo, ayudados, estabilizados por, bueno, algunos aminoácidos que tienen que estar ahí presentes. Bueno, bien, y entonces la procesividad, que es, lo vimos un poco en la diapo anterior, es el número de nucleótidos que puede incorporar la enzima sin disociarse del templado. Bueno, siempre es obviamente deseable tener alta procesividad, ¿no? Que la enzima pueda trabajar bastante sin disociarse. Y la fidelidad, que también hablamos un poco, es la discriminación entre el nucleótido correcto y el incorrecto. Ustedes saben que el nucleótido que va a ingresar en la cadena se va a unir a su contraparte en el templado por complementariedad de bases, ¿sí? Entonces, fíjense acá en estos dibujitos está bien ejemplificado como una unión correcta de la C con la G genera, bueno, una unión estable donde se forman los 3 puentes de hidrógeno, digamos, hay una complementariedad con el sitio activo, etc. Pero cuando eso no ocurre, bueno, todas estas posibilidades erróneas son menos estables. Entonces, lo que hace la polimerasa es, con su actividad exonucleasa, va a retirar el nucleótido incorrecto, no continúa, no sigue trabajando, se detiene, hace eso, ¿no? Se toma una pausa, corrige el error y luego sigue. Eso hace que la fidelidad de las polimerasas sea tan alta, ¿sí? Si fuera simplemente por la propia actividad, la fidelidad sería de este orden. Es esta actividad proofreading lo que eleva estos niveles, la tasa de no error, digamos, de la polimerasa. Bien, bueno, la polimerasa tiene esta estructura. Tenemos, esta es la estructura terciaria, como pueden ver en su estructura secundaria hay una preponderancia de alfa hélices, y tiene 2 dominios, un dominio de polimerización, o sea, un dominio de síntesis, y un dominio exonucleasa, que es el dominio de control, de proofreading. Y bueno, se dice que la polimerasa tiene la forma de la palma de una mano, como está representada acá. De modo que en la palma de la mano se aloja el sitio activo, y allí van a ingresar los sustratos. Y en la parte inferior está las actividades de control y corrección. ¿Sí? Bueno, acá tienen con dibujitos representado esto mismo. Bien, y bueno, y obviamente sobre la palma están el pulgar y los dedos que intervienen en la fijación y en la interacción con el sustrato. La actividad exonucleasa, bien. Y acá tienen, bueno, otro esquema donde se muestra claramente, ¿no? Cómo el sustrato se ubica en la palma y cómo justamente los dedos y el pulgar interaccionan. Y las bolitas representan los cationes bivalentes. Bien, bueno, todo esto se aplica fundamentalmente en esta técnica que se llama PCR, que bueno, hoy en día está más que
conocida, que nosotros la vamos a ver en detalle la clase próxima. Pero vamos a introducirla simplemente hoy como esta técnica que se utiliza para amplificar un gran número de copias de una determinada región del DNA. Y la enzima que se utiliza en esta reacción es una DNA polimerasa. O sea que todo esto que venimos conversando respecto a su estructura, a la reacción y demás, se aplican a la PCR. La PCR es una técnica que, como ya vamos a ver, en realidad copia a lo que es la replicación natural del ADN. Y se basa en 3 pasos que se repiten de manera cíclica una determinada cantidad de veces, entre 35 y 40 veces. Estos 3 pasos incluyen la desnaturalización, o sea, la separación de la doble hebra de ADN, la hibridación de 2 cadenas complementarias que se llaman primers, después lo vamos a ver en detalle la próxima clase, pero que son esos pedacitos que la polimerasa necesita tener ya hibridados, ya digamos, de manera ubicados en la cadena templado para que aporten ese extremo oxidrilo 3' y poder empezar a sintetizar. Y el tercer paso es el trabajo de la polimerasa, justamente la síntesis a partir de esos primers que se colocaron en el paso anterior. Estos 3 pasos tienen cada uno una temperatura determinada. Como se imaginarán, el primero requiere temperaturas altas. El segundo, que es este pegado, esta hibridación de los primers, va a requerir una temperatura menor, o sea, la temperatura disminuye. ¿Cuánto? Bueno, eso ya lo vamos a ver, pero depende en gran medida de este parámetro que hablamos, la temperatura de melting. Y luego la temperatura vuelve a subir un poco para que la polimerasa trabaje. ¿Cuánto sube? Depende de la polimerasa que use. Siempre en este paso vamos a trabajar en la temperatura óptima de la enzima. Recordemos que las enzimas, ¿se acuerdan la curva? Era como una campana y un rango de temperatura en el cual su actividad es máxima. Esa es la temperatura que utilizamos en este paso. Bueno, y estos 3 pasos se repiten muchas veces y lo que logramos es que el fragmento que es delimitado por estos 2 primers que pusimos se amplifique muchas veces. Muchas veces es en el orden del billón, ¿sí? Bueno, pero esto, como les decía, lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Bien, ahora nos queda por ver las cosas de secuenciación. ¿Quieren hacer un pequeño break o sigo? ¿Cómo están de cansados? No, yo no tengo problema en seguir, prefiero seguir. Seguimos hasta las 8, así de una, ¿sí? Sí, yo también prefiero. Bueno, perfecto. Bueno, entonces me voy a tomar un mate para tener un poco de aliento. Bueno, vamos a ver ahora las técnicas de secuenciación. La secuenciación es justamente esto, ¿no? Determinar el orden de los nucleótidos en un fragmento de ADN, pero bueno, puede ser también de ARN. Y bueno, tiene un montón de aplicaciones, como se podrán imaginar. Hoy en día hacemos la vigilancia y la detección de todas las variantes y linajes de este coronavirus que nos tiene locos a través de la secuenciación. Bueno, hay básicamente 2 métodos. El primero fue descubierto por Maxam y Gilbert. Este método ya está en desuso, pero igual lo vamos a ver.
Este método, la secuencia se determina por tratamientos con químicos que cortan en determinados nucleótidos, hacen cortes en la cadena. Estos tratamientos son estos, ¿no? El dimetilsulfato corta donde hay una G, piperidina corta donde hay una A o una G, hidracina corta donde hay C o T, ¿sí? Porque bueno, hidracina corta donde hay pirimidinas y corta donde hay purinas, ¿no? Por eso involucra a los dos a los dos nucleótidos. Y estas condiciones con hidracina corta solo donde hay C. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para poder secuenciar con este método, tenemos que tener una muestra de ADN. Esa muestra se va a desnaturalizar y es importante que esa muestra tenga una marca, ¿sí? Porque para después poder visualizar las bandas correspondientes. En este caso, una de las posibilidades es, bueno, en estos métodos de secuenciación se utilizaban radioactivos, entonces es agregar un fosfato radioactivo en el extremo 5', que es lo que aparece después como un asterisco azul. Entonces, esa molécula que ya estaba marcada se corta, se trata con cada uno de estos reactivos. Cada uno de estos reactivos va a cortar de acuerdo a su especificidad, ¿sí? El que corta donde hay una G, bueno, toda vez que encuentre una G va a cortar, lo mismo con el de C, y los que cortan en purinas y pirimidinas lo harán también en los nucleótidos que corresponden. Una vez que los reactivos hicieron los cortes, lo que se obtiene es, bueno, un montón de bandas. De hecho, todas las bandas posibles en esta cadena, es decir, va a haber cortes en todos los nucleótidos. Algunos cortes van a estar en esta reacción, otros van a estar en esta, otra en esta, etc. Pero se van a generar cortes en cada uno de los nucleótidos que conforma esa cadena. Bueno, entonces después lo que se obtuvo de cada tubo se corre en un gel. De estos geles que se usaban para secuenciación son de poliacrilamida, no son geles de agarosa, son geles muy grandes, como del tamaño de una radiografía de las que se hacen cuando uno va al médico. ¿Por qué? Porque la poliacrilamida tiene más resolución, permite diferencia de un nucleótido. Eso es imposible en un gel de agarosa. La de agarosa separa bandas entre, no sé, puede diferenciar 10, 15 nucleótidos, pero no más que eso. Bueno, entonces el producto de cada tubo se corre en un gel. Y ese gel, como les decía, vamos a ver todas las bandas, porque como teníamos una marca radiactiva, eso después se expone a una radiografía y se ven las bandas. Y entonces, como en el gel corren por tamaño, la banda que esté más abajo en el gel va a ser la más chiquita, y así para arriba, ¿no? Entonces, si yo tengo una banda en una determinada posición que la obtuve en el tubo que corta en C, bueno, significa que, digamos, en esa posición voy a tener una C. Y si tengo una banda en la posición donde tenía la G, bueno, en esa posición tengo una G. Ahora, cuando estamos en los tubos donde o corta
pirimidinas o purinas, cuando yo veo una banda, puede ser que tenga, por ejemplo en este, si yo veo una banda, puede ser que en esa posición tenga una A o una G. Entonces, la forma de diferenciar si se corresponde a una A o una G es comparar con el tubo que solo tiene G. Si esa banda, como puede ser esta que estoy marcando, está en el tubo este, donde veo A y G, y también está en el tubo que solo tiene G, bueno, entonces en esta posición 3 tengo una G. Y si pasa como en esta de acá arriba, que tengo una banda en el tubo de A y G, pero en el tubo de G no la veo, esa misma banda representada, bueno, entonces esto se corresponde con una A. Entonces, desde abajo hacia arriba, vamos a ir leyendo. Como esto difiere, digamos, típica en el mejor de los casos, va a una banda de la siguiente, se va a diferenciar de un nucleótido, podemos ir leyendo la secuencia. Entonces, acá, fíjense, tenemos T. ¿Por qué T? Porque en la de C no la veo, ¿sí? Estas dos bandas están acá, pero no están acá. O sea que tengo T, T, después sigue una G, porque está acá y está acá, después sigue una A, después sigue una C, porque está acá y acá, después sigue T, T, A, G, acá tengo 3C, bueno, y así de abajo para arriba se lee la secuencia. Acá tienen otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, de abajo para arriba, leemos desde el extremo 5' a 3'. Y de vuelta. Si yo veo una banda acá, donde tengo C más T, y también la veo en C, bueno, el nucleótido que se corresponde es C. Acá son todas T. Acá que tengo, acá será G, acá será G, acá será G, acá será A. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se lee? ¿Entiendo? Lo explico otra vez. Sí. Sí, se entendió, pero en la diapo anterior, Sí. en la última, en la parte de 6T, la de arriba de todo, que está en T y en C, ¿cómo se lee esa? La de arriba de todo, que están las dos marcadas. Bueno, acá fíjate que... Yo estoy, o una está más abajo de la otra, yo no sé. No, mira, esta flechita, ¿ves en la posición 12? Ah, sí, en la 12. Es que dice oligonucleótido completo. Ah, está bien, no dije nada. Acá ya no leo, leo hasta acá. Ahí ya Acá está C. está bien. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno, el siguiente método es el de Sanger, que es el que hoy en día se utiliza. Bueno, este método, bueno, este señor se ganó el premio Nobel por descubrirlo y se denomina método de Dideoxy. Ahora, acá vamos a ver en detalle cómo ocurre. Discúlpenme un segundito. Bueno, en este método tenemos se basa en, va a utilizar la técnica que vimos recién de PCR, ¿sí? Por eso hicimos una pequeña introducción porque la necesitamos para esto. Bueno, entonces, lo primero que va a ocurrir es la doble cadena de ADN se va a separar y
se va a incorporar un primer. Recuerden que siempre la polimerasa necesita tener una cadenita hibridada con un extremo 3' para comenzar a sintetizar. Y ese primer muchas veces está marcado, porque de vuelta, después tenemos que tener alguna forma de visualizar las bandas que obtenemos. A veces en este método lo que se hace es incorporar, en vez de marcar el primer, utilizar un nucleótido marcado. Yo en mi tesis hace muchos años secuencié mucho con este método, de manera así casera, y usábamos eso, un nucleótido marcado con azufre 35. Y no marcábamos el primer. No importa cuál sea el mecanismo, lo importante es que le incorporemos una marca al amplificado. Bueno, una vez que tenemos el primer, entonces se incorporan todos los nucleótidos, la polimerasa, y se va a hacer una síntesis. A partir de este primer se va a sintetizar la cadena templado. Ahora, junto con los nucleótidos que incorporamos, que como ya vimos son el sustrato de la reacción, se van a incorporar unos nucleótidos especiales que se llaman dideoxi. A ver si tengo acá tienen el dibujito. Este es el nucleótido, como ya vimos, tiene la base nitrogenada, el azúcar, el grupo fosfato, y tiene en el carbono 3, tiene este oxidrilo, que es el que necesita la enzima para realizar el enlace fosfodiéster con el nucleótido siguiente. El dideoxinucleótido acá no tiene grupo oxidrilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está sintetizando la cadena nueva y en vez de ingresar un deoxinucleótido, ingresa un dideoxi, ¿qué va a pasar con esa cadena? No puede seguir avanzando, ¿no? Porque si la polimerasa incorpora un nucleótido de este tipo, dideoxi, entonces esa cadena ya no dispone de un oxidrilo 3' para poder unir un nuevo nucleótido. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, toda vez que ingresa un dideoxi, la síntesis se detiene. Termina ahí la cadena. Entonces, en este método lo que se hacen es, se separan 4 tubos y en cada tubo se colocan todos los reactivos necesarios para que se realice la síntesis de ADN, y en cada uno se coloca una cantidad establecida de un dideoxi. Dideoxi A, dideoxi T, C y G. Entonces, ¿qué va a pasar en cada uno de estos tubos? Bueno, a partir del primer, la polimerasa va a empezar a copiar, a sintetizar una cadena nueva, y va a llegar un momento que, por ejemplo, parémonos en el tubo donde está el dideoxi A. En algunas de estas, cuando llegue a algunas de estas T, puede ser que ingrese un dideoxi A. Entonces, cuando ingrese este dideoxi A, la cadena se terminó. Ya la polimerasa no puede seguir sintetizando. Como esto se pone en una cantidad determinada que asegura que por probabilidad en todas las posiciones posibles donde pueda unirse este dideoxi, es decir, en este caso, en todas las T presentes en esta cadena, alguna vez va a entrar este dideoxi y la cadena se va a detener en esa posición. Entonces, imagínense, si tenemos esta cadenita, entonces puede pasar que en la primera posición, que tiene una T, ingrese un dideoxi, la cadena se frena ahí. O la polimerasa puede trabajar, sintetizar, y cuando llega a esta T, ingresa un dideoxi A y la cadena se detiene. O que eso mismo ocurra en esta última T. Bueno, así, con este mismo razonamiento, pasa en cada uno de los tubos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en conjunto? Tenemos
cadenas nuevas de ADN que se van a ir deteniendo en cada una de las posiciones. Eso es lo mismo que decir que vamos a tener cadenas con todos los tamaños posibles, dependiendo si a este primer se le incorporó un nucleótido, si se le incorporaron 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Entonces, el resultado de cada tubo se corre de vuelta en un gel de poliacrilamida. Y vamos como ya sea que está el primer o algún nucleótido marcado, vamos a poder visualizar las bandas. Nuevamente, entre una banda y otra hay un nucleótido de diferencia. Entonces, vamos a leer de la misma manera, desde abajo hacia arriba, la secuencia de nucleótidos. Lo que esté más abajo en el gel se corresponden a las cadenas más chicas, ¿sí? O sea, esta donde solo se agregó un nucleótido, o 2, o 3. Entonces, acá tenemos una A, una T, una G, bueno, y así uno va caminando y leyendo de abajo para arriba en sentido 5', 3'. ¿Sí? La ventaja que tenemos acá es que no tenemos que desempatar ninguna, porque cada tubo se corresponde a un nucleótido. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento? Sí, profe. Bien. Bueno, esto ya está. Bueno, entonces, el resumen de la técnica es realizar una síntesis de ADN, incorporar los dideoxinucleótidos para que la síntesis se detenga en todas las posiciones posibles, hacer la separación electroforética y la lectura. Bueno, acá tienen otro dibujito ilustrativo. Ustedes quizás con este o con el otro lo entienden mejor. Este es el aspecto real que tienen los geles, ¿sí? Después cuando vayamos al laboratorio les voy a llevar, yo tengo muchos geles de estos, son súper divertidos de ver, pero bueno, es esto mismo. Hoy en día estos métodos manuales ya no se utilizan, y mucho menos con radioactivo, pero hice, digamos, se secuencia de manera automática. Sin embargo, el principio de la secuenciación automática es el mismo. En la secuenciación automática, cada dideoxinucleótido está marcado con un fluorescente, y de modo que el colorante presente en cada fragmento sintetizado se corresponde al colorante unido al nucleótido. Entonces, esto de manera esquemática, ¿cómo ocurre? También tenemos los dideoxis, pero en vez de, en cada uno hay una molécula fluorescente distinta. Entonces, a medida que se van sintetizando, digamos, hay un láser y un detector que van identificando qué fluoróforo está leyendo y en consecuencia determina qué nucleótido se está incorporando. El resultado de la secuenciación automática se representa con estos electroferogramas, ¿no? Donde, a ver si acá hay alguno más. Donde se ven los picos que representan la lectura, ¿no? de ese fluoróforo. Y cada pico se corresponde a un fluoróforo y a un color distinto. Bueno, y de esta manera uno recibe la secuencia cuando manda a secuenciar o secuencia en un secuenciador automático. Los equipos son de este tipo, son equipos grandes. Y bueno, hoy en día también tenemos la posibilidad de optar por lo que se llama secuenciación de nueva generación. Estas tecnologías permiten secuenciar genomas enteros
no requiere el clonado del ácido nucleico y bueno, se secuencian una cantidad enorme de fragmentos en una sola operación. Digamos, el procedimiento general es este. Después cada técnica, cada equipo, cada química tiene sus particularidades, dependiendo la marca. Pero básicamente lo que se hace es una fragmentación del ácido nucleico. Se ligan a oligos, a secuencias determinadas y conocidas, se inmovilizan en una superficie sólida y sobre esa, cuando la molécula esa está inmovilizada, se hace una amplificación. Entonces se genera como un clúster, o sea, un montón de amplificados juntos en esa posición. Y luego se secuencian esos amplificados. Yo acá esto ustedes no lo tienen que saber, es solo información general, pero hay distintos métodos para realizar esta secuenciación de nueva generación. Uno de ellos es la tecnología desarrollada por Roche, que se llama pirosecuenciación. La de Illumina, de Thermo Fisher. Bueno, y hay alguna otra más que han ido apareciendo. Como producto de esta secuenciación, se imaginarán, se generan una enorme cantidad de secuencias correspondientes a distintos fragmentos de esa, digamos, producto de esa fragmentación inicial que se hizo. Entonces, lo que viene después es toda la tarea bioinformática, que consiste en hacer un overlapping, ¿no? Ubicar encontrar cómo esas secuencias están conectadas para llegar justamente a la secuencia consenso, a la secuencia del fragmento que quisimos secuenciar. Bueno, bien, volvemos, ya para terminar, volvemos a las sondas. Estas sondas, que ahora vamos a ver que se utilizan en otro conjunto de técnicas, tienen algunas características. Aparte de ser un ADN simple cadena, que tiene una marca, etc., estas sondas tienen que cumplir con un porcentaje medio, ¿no? Entre el 40 y 60% de G y C en su secuencia. Tienen que ser, obviamente, complementarias de la región que queremos identificar. Evitar que esa sonda pueda, por su secuencia, pueda adoptar algún tipo de estructura secundaria. Y tiene que tener marca, ¿no? Típicamente las marcas eran isótopos radioactivos, que hoy en día se trata de evitar y están en desuso. Y hay otro tipo de marcas no radioactivas que muchas de ellas se basan en reacciones enzimáticas, es decir, la sonda tiene acoplada una enzima que cataliza una reacción que genera un producto fácilmente medible. Puede ser que este producto sea fluorescente, que emita luz, etc. De modo que una vez que la sonda se unió a la secuencia blanco, se incorporan el sustrato de la reacción enzimática, se hace reaccionar la enzima y se visualiza el producto. En caso de que la sonda no haya hibridado en ningún lugar, bueno, no va a tener posibilidad de ocurrir esta reacción.
Entonces, dentro de esas sondas con marcas no radiactivas tenemos bueno, estos ejemplos, hay algunos más, estos son los más comunes. El uso de biotina, las enzimas, como les expliqué, quimioluminiscencia, fluorescencia, también el uso de anticuerpos, digoxigenina y demás. Estas sondas tienen estas marcas, tienen la ventaja de bueno, ser obviamente seguras, que es su ventaja principal, y la marca es estable, permiten la detección in situ. In situ significa que se puede marcar un tejido, propiamente el tejido, sin necesidad de aislar, de purificar el ácido nucleico. Simplemente permeabilizando las células y realizando la hibridación en el mismo material. Bueno, estas reacciones de hibridación se pueden hacer en 3 formatos. En un soporte sólido, es decir, inmovilizar el ácido nucleico a un soporte sólido, que puede ser una partícula magnética, puede ser un plástico, como puede ser una placa, puede ser un papel, etc. El ácido nucleico inmovilizado, la sonda está en solución y se agrega al soporte sólido para que interactúe con el ácido nucleico. Bueno, es, digamos, sobre ese soporte que luego se hace la detección. También puede pasar que tanto el ácido nucleico como la sonda se encuentren en solución. Y, como les mencionaba, in situ, ¿no? Que es directamente sobre el material. La hibridación está afectada por determinados factores. La temperatura, desde ya, porque digamos, la unión de 2 cadenas de ADN depende de la temperatura. Ya vimos que a medida que aumentamos la temperatura, favorecemos la desnaturalización y en este caso favorecemos el despegue de la sonda. La fuerza iónica también influye en la hibridación. Cuanto mayor fuerza iónica tenemos, menos rigurosidad en el ensayo, es decir, más pegado inespecífico podemos tener. Agentes desestabilizantes que también van a alterar de alguna manera la unión, la interacción de la sonda a la secuencia blanco. Bueno, y por supuesto la secuencia propiamente dicha, es decir, que digamos, haya bases, nucleótidos en la sonda que no tengan su complementario en la secuencia blanco, ¿no? Eso también va a hacer que la hibridación sea menos efectiva. Bueno, y ¿para qué viene todo esto de estas sondas? Para introducir estas técnicas que se llaman de blotting, de las cuales hay 3 básicamente, estas 3, Southern, Northern y Western. Nosotros vamos a ver hoy 2, y el Western, que es una técnica de blotting, pero que involucra proteínas y anticuerpos, las vamos a ver en la clase de inmunoquímica. Estas técnicas se utilizan para detectar ADN, ARN o proteínas específicos en una muestra. El Southern se utiliza para detectar ADN, el Northern para detectar ARN y el Western, como les dije, para proteínas. Estas técnicas, las 3, comparten las 3 etapas básicas. La primera es una separación electroforética de las moléculas a analizar. Si es ADN, será una electroforesis de ADN, de ARN o de proteínas. La siguiente etapa es la inmovilización de las moléculas que se corrieron en la separación electroforética en un soporte sólido. El soporte sólido es una membrana, en este caso. Y esa etapa es la transferencia o blotting. Por eso estas técnicas se llaman de blotting. Lo que se hace es
sino enfrentar, poner en contacto el gel de la corrida electroforética con la membrana, y luego a través de capilaridad o a través de electricidad, lo que está en el gel se va a pasar a la membrana y va a quedar retenido, fijado ahí de manera permanente. En este caso, que es por capilaridad, lo que se hace es se pone una esponja y papel absorbente, o sea, esponja, gel, membrana, papel absorbente. Entonces, el papel absorbente fuerza a la solución buffer a que pase a través del gel, arrastre las moléculas que están en el gel y esas queden retenidas en la membrana. Eso mismo se puede hacer de manera eléctrica, con un electroblotting. Bueno, entonces una vez que lo del gel pasó y quedó fijado en la membrana, en este soporte sólido, viene la etapa de revelado. Y esta etapa de revelado se realiza con sondas o con anticuerpos. En el caso de el Southern y el Northern, que utilizan ácidos nucleicos, se va a realizar con sondas. Entonces esa membrana se incuba con las sondas marcadas, y si en alguna de estas bandas, de estas moléculas que se separaron en el gel, está la secuencia blanco de la sonda se va a pegar, o sea, se va a unir por complementariedad de bases, y una vez que lavamos y eliminamos todo lo que no se pegó, podemos, utilizando la marca de la sonda, revelar esa interacción, sonda con la secuencia blanco. Ese revelado va a ser específico de la marca que tenga. Si es una enzima, va a ser una reacción enzimática; si es fluorescente, bueno, veremos la emisión de fluorescencia; si es quimioluminiscente, veremos la emisión de luz, etc. Y de esa manera, entonces, podemos detectar una secuencia específica en una muestra, entonces, en la cual esa muestra se separa electroforéticamente, se fija a un soporte sólido y se detecta con una sonda específica. Bien, la primera de estas técnicas de blotting que surgió fue el Southern, que en realidad la desarrolló este señor que se llama Southern de apellido, por eso adoptó su nombre, y el resto, por analogía, les pusieron los otros puntos cardinales. El Southern utiliza ácidos nucleicos, ADN, para, en su proceso, o sea, es para detectar secuencias determinadas en el ADN. Entonces, si nosotros partimos de ADN genómico, lo que tenemos que hacer primero es fragmentarlo de alguna manera, por ejemplo, con enzimas de restricción, porque el ADN genómico tiene un tamaño muy grande, entonces no vamos a poder tener bandas en un gel, en una electroforesis. Va a quedar todo en el punto de siembra por su tamaño. Entonces lo que se hace es digerir el ácido nucleico, el ADN, con enzimas de restricción, de modo de generar distintas bandas. Esas bandas se van a distribuir en el gel por su tamaño. Cuando termina la corrida electroforética, se hace la transferencia a la membrana de nitrocelulosa, y luego se incuba con la sonda. Si la sonda encuentra en ese material la secuencia blanco, se va a hibridar, y cuando revelamos, evidenciamos entonces en qué material, depende el experimento que hagamos, vamos a evidenciar la unión de la sonda al ADN. Bien, estas son las 3 etapas que les comentaba. Bueno, y en cuanto, si en vez de ADN vamos a utilizar ARN, vamos a hacer entonces un Northern. Los 3 pasos son los mismos, solo que en el Northern, si utilizamos ARN mensajero o algún otro tipo de ARN, estos en general no son de tamaño tan grande, entonces se pueden correr directamente en el gel, no es necesario hacer
una fragmentación. Entonces, supónganse que tenemos una muestra, extraemos los ARN mensajeros, los corremos en el gel, los transferimos a una membrana, esa membrana se incuba con una sonda marcada, revelamos y entonces podemos identificar si en estos mensajeros hay una secuencia que, bueno, nos interesaba detectar. Fíjense, así es como se ve, por ejemplo, en un SADR, la corrida electroforética, ven que se ven banditas de distinto tamaño, luego se incuba con la sonda, se revela, y ahí podemos ver cómo de todas las bandas que había, solo algunas tienen marca, porque, bueno, digamos, la secuencia reconocida por la sonda se corresponde solo con alguna de estas bandas. El resto de las bandas no es que no esté, no lo vemos, porque la sonda no se pegó, no hibridizó con esas bandas y por lo tanto no las podemos visualizar. Bien, y el Western, como les decía, lo vamos a ver en la clase de proteínas, en la clase de inmunoquímica, perdón. Bien, ¿dudas con esto? Con esto estaríamos terminando las técnicas, todas salvo PCR, que la vamos a ver de manera puntual la clase que viene. ¿Alguna duda? Mucha información de golpe. Pero bueno, ¿se entendió al menos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno,